Hola, ¿qué tal a todos mis amigos del canal de YouTube IFAO Tito Sauré? Si no te has suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas al canal y toques la campanita para que actives las notificaciones cada vez que subamos un video. En el día de hoy tenemos un programa muy lleno de información, un programa muy importante porque vamos a estar hablando de el ESBO. ¿Qué cosa es el ESBO? ¿Qué significa el ESBO? ¿Para qué sirve el SBO y cuántos tipos de SBO existen? Entonces, te invitamos a que te suscribas al canal, toques las notificaciones, esa campanita bien duro para que actives las notificaciones cada vez que subamos un video. Y si te gusta el video, déjale un me gusta y un comentario. Así empezamos nuestro programa en el día de hoy. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre el significado general de los sacrificios, sobre el significado general de lo que es el SBO. La Real Academia de la Lengua Española nos refiere acerca del término sacrificio, ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación. Señala que el objetivo de un sacrificio es establecer una relación entre una fuente de fuerza espiritual y la necesidad propia de tener tal fuerza para un beneficio posterior. El sacrificio involucra la destrucción de una víctima con el propósito de mantener o restaurar una relación correcta del hombre con el orden sagrado. De esta manera efectúa una unión con la divinidad a la que se le ofrece, o en su defecto es una expiación o una neutralización de un daño contraído. En un sentido amplio, el sacrificio consiste en ofrecer algo, animal, vegetal, comida, bebida o cualquier objeto a una deidad o a un ser espiritual. En otro sentido, el sacrificio puede entenderse como algo consagrado y que puede ofrecerse a un dios o una divinidad, es decir, una ofrenda colocada en un altar o presentada a una deidad o divinidades con un propósito definido es invariablemente un sacrificio. Para los yorubas, el sacrificio es un acto esencialmente religioso y como acto religioso toma generalmente la forma de dar algo a un ser o seres sobrenaturales. En la práctica existen discrepancias de forma entre unas casas religiosas y otras, pero en esencia son básicamente similares, con los mismos propósitos. El sacrificio, obviamente, es un fenómeno religioso universal. La humanidad, a lo largo de su historia, ha rendido culto a seres divinos y practicado sacrificios. Los Yoruba están constantemente haciendo el bo, que es la palabra sacrificio, y rirru el bo, ofrecer sacrificio, siguiendo las recomendaciones de los sacerdotes en la forma de su confesión el bo. Como ya vimos, creen en la existencia de un ser supremo, el creador del cielo y la tierra, y en varias divinidades y espíritus que están bajo su mandato. Estos son superiores a todos los hombres y son de gran ayuda a sus fieles seguidores, ya quienes observan sus tabúes familiares. Creen además en la existencia en las fuerzas malignas, hechicería y brujería, que pueden invertir la buena fortuna haciendo la vida desagradable. Detrás de la ofrenda de cualquier sacrificio hay siempre un propósito definido. Nadie lo realiza sin tener una finalidad correcta o concreta. Sin embargo, si los estudiosos están de acuerdo en que el sacrificio es un elemento importante en la religión, no lo están tanto en su propósito. Puntualiza que el sacrificio sirve como un medio de soborno a las divinidades o un pago. Lo ve como un medio para un fin, dar algo a cambio de algo. Es un medio de pago para consolidar una comunión entre el hombre y lo sobrenatural. Es mucho más práctico y ve el sacrificio como un medio de dar comida a las deidades para que sean amables con las personas, con el fin de dar bendiciones, apartar los peligros o prevenir epidemias. De formas más simples, considera el sacrificio como un medio de dar vida para tener vida. Sea como fuere, podemos afirmar que el sacrificio, tanto en África
como en la diáspora afrocubana, se emplea entre otras cosas como un medio de expresar gratitud a las deidades para cumplir con un voto, establecer una comunión entre los hombres y los seres espirituales, para paliar el enojo de divinidades y espíritus, para guarecerse de ataques y maquinaciones de enemigos, como método de purificación de personas o comunidades, prevención de epidemias y fortalecimiento de los participantes ante influencias malignas. Existen dos grandes categorías de sacrificio entre los yorubas: los que son meras fiestas que tienen como finalidad compartir con las divinidades y la comunidad, y los que tienen como fin apartar la calamidad y reparar alguna ofensa. Mientras que la primera categoría se ofrece como júbilo y algarabía, la segunda es por su carácter triste y temida. Sin embargo, estas dos categorías se subdividen en acción de gracia, votos, propiciaciones, prevenciones, sustitución y fundación del sacrificio. Podemos ver que Ope Ati Dapo, el verbo Ope Ati Dapo, que significa acción de gracia y comunión del sacrificio. Para poner un ejemplo, este tipo de sacrificios se ofrecen como un medio de manifestar las gracias a los espíritus o las divinidades. Este tipo de sacrificio casi siempre va acompañado de festejos. Los adoradores ofrecen a las divinidades una parte del ágape común, de forma que se establece una relación beneficiosa entre todos. La mayoría son fiestas periódicas en las que los yorubas agradecen por medio de ofrendas. Estas, por lo general, son las fiestas bienales o anuales que reúnen un número ingente de personas que vienen ante sus divinidades para expresar su agradecimiento por ese año, por las cosas buenas recibidas. El bo aye es el bo votos. El bo aye significa votos. Cuando el sacrificio se usa como un medio de expresar agradecimiento a los seres sobrenaturales, también se acostumbra a dar votos de cumplimiento. En cierto sentido es una clase de sacrificio de agradecimiento. Los devotos de algunas divinidades prometen que si sus necesidades se ven satisfechas, ofrendarán algo específico a cambio. Estos votos pueden hacerse en cualquier momento. Obviamente la promesa hecha deberá cumplirse, especialmente cuando si la promesa formula ante una divinidad. Faltar a la promesa es incurrir en el disgusto de la divinidad con todas sus consecuencias. También tenemos el verbo etutu, que significa sacrificio propiciatorio. Malas cosechas, plagas, enfermedades prolongadas y muertes súbitas se atribuyen a la ira de las deidades, a las maquinaciones de los espíritus perversos o a alguna situación comprometida por los hombres. Si intentara localizar la fuente del problema, de modo que se pueda calmar la ira de las divinidades o espíritus y así granjearse su favor. El medios principales para ello son los sacrificios propiciatorios. Ese es el objetivo de este sacrificio: localizar la fuente de los problemas. Los yoruba tienen la creencia de que las divinidades poseen sentimientos al igual que los seres humanos y pueden por consiguiente enfadarse. El motivo es casi siempre una negligencia cometida por una persona o una comunidad. También ciertas divinidades y espíritus poseen tabúes específicos. Cuando nos referimos a tabúes, nos estamos refiriendo a prohibiciones. Poseen tabúes específicos que sus devotos deben observar. Si es el caso, el sacerdote deberá determinar qué ofensas se han comprometido y lo que puede hacerse para propiciar a la divinidad. También tienen cabida las ofrendas hechas con motivo de la persecución de las brujas. Estas producen infortunios, enfermedades o muerte prematura. Existe la creencia de que una serie de calamidades que le sucedan a un hombre
no ocurren necesariamente porque él haya hecho mal o haya descuidado una divinidad o a un espíritu familiar, sino porque la gente mala usan poderes nefastos para dañar a otros, de modo que el sacrificio normalmente prescribe para propiciar a las brujas y los hechiceros. Ebo Yukoribi, que significa sacrificio preventivo. El sacrificio que tiene como finalidad prevenir los males de una comunidad o un individuo, también para mantener lejos al infortunio. Con este fin se toman medidas preventivas para evitar el peligro inminente y consecuentemente el desastre. Los oráculos ponen en conocimiento de las personas o la comunidad lo que podría acontecer y cómo prevenirlo. Con el sacrificio se evitará el problema, pero cuando las instrucciones no se cumplen, las consecuencias pueden ser graves, como hemos visto muchas veces en la vida. Ebo Ayepinun, que significa sustituto del sacrificio. Esta forma de sacrificio tiene un elemento de propiciación, así como de prevención y sustitución, en el sentido que algo, en lugar de la persona, se ofrece para propiciar a una divinidad o espíritu que planea algo malo contra una persona. El sacrificio también puede salvar a la persona que le ofrece de una muerte prematura. De modo que la persona que habría de morir procura un animal para el sacrificio. Chocará la cabeza del animal contra la suya propia, de modo que el animal muera en su lugar. El animal será tratado de diversas maneras. Unas veces al animal se le tratará como a un cadáver, se envolverá en un lienzo blanco y se enterrará en un lugar prefijado. En otra variante, se inmolará el animal y se freirá la cabeza y las entrañas en el abundante aceite de palma en una vasija de barro, que será llevada a un cruce de camino, cerca de un arroyo o al pie de un árbol de hiroco, según instruya el oráculo. El animal sacrificado tomará el lugar de la persona. Este tipo de sacrificio también se llama Bamidiyah. Significa ser un suplente para mi sufrimiento. Eso es lo que significa este tipo de Ebo. Ebo Ipile, que significa sacrificio fundacional. Por una parte, este Ebo es preventivo. Por otra parte, este Ebo es propiciatorio. Y por otra, acción de gracia, por lo que es difícil clasificarlo bajo una de las categorías anteriores. Es el caso de la edificación de una casa. El propietario irá al pie del oráculo. Cuando nos referimos a oráculo, nos referimos ir al pie de Orula, al pie de un oricha, hacerse una adivinación, una consulta. A eso nos referimos. Irá al pie del oráculo para saber si el lugar propuesto es seguro, si existe algún espíritu malo que mora en el lugar. Se propiciará por medio del sacrificio para evitar acciones futuras. Cuando la edificación se ha completado, se realiza otra ceremonia en la que participan amigos y familiares. Es una ocasión para la alegría y dar gracias. Bueno, hasta aquí hemos visto los esboces, naturalmente los esboces que se practican en África. Ahora vamos a ver los tipos de esbozos que se practican en la diáspora, la religión afrocubana. Bueno, entre los esboces de la diáspora o la religión afrocubana encontramos el esbozo de Tutu, que es sacrificio propiciatorio de purificación a los fallecidos, lo que se denomina normalmente ofrendas o adimó a los Según. Encontramos el esbozo Alafia, que significa ofrenda a los ochas u orichas. Encontramos el esbozo Misí, que consiste en baños con algún tipo de whey, de hierbas o diferentes ingredientes sin las hierbas, sin el whey. La composición de estos baños tiene como base líquida agua, que variará dependiendo del orden o de la entidad que lo prescriba. Puede ser agua del grifo, de un lugar o receptáculo específico, del mar, de la sopera de Ochun, etc. O con otros aditamentos. A esto se le agrega hierbas, flores, aceites, esencias y perfumes, bebidas, polvos, alimentos, sangre, etc. Los esbozos Misí tienen reglas específicas para su correcta consagración, para que vayan entendiendo.
Ya saben ya que este esbo, que es el esbo Misi, tiene reglas específicas para su correcta conformación. También tenemos el esbo Damewa, que significa las ofrendas impuestas o limosnas. También incluyen comidas, festines. Tenemos el esbo Itasile, que es ofrenda de petición a los ochas, orichas o egun. También está el esbo Ope, que significa ofrendas de agradecimiento que comprenden toques de tambores, ademú y festines. El esbo Sisun, que es sacrificio al fuego, comprende la destrucción del sacrificio a través del fuego, con la finalidad de separar un estado pasado hacia dimensión futura mejor. Está el esbo Fifi, que es el sacrificio a las olas del mar. Comprende la destrucción del sacrificio a través del agua con la finalidad de separar un estado pasado hacia una dimensión mejor. Está el esbo Ori o Ebori, sacrificio a la orilla de la persona. También se denomina Ebori Eledá o Bobori Eledá, como muchas personas también lo conocen, popularmente conocido como robación de cabeza, llamado también Obori. Puede confeccionarse de varios elementos. También está el esbo Eshe, que es sacrificio por pecado o desobediencia. También está el esbo Enim, que es el esbo de estera. También está el esbo Eru, que es un paquete que se hace con las pertenencias de un difunto que perteneció a algún culto, que se deposita en un lugar que haya prefijado el oráculo de Obi. También se suele denominar así a cualquier paquete que contenga energías negativas o perjudiciales. Está el esbo Abiku, que significa ofrenda que se hace con el fin de evitar que un niño muera. También está el esbo Obolei, esbo Olei, esbo Araolei, que significa ofrendas para evitar robo, ya sea en el hogar o en la propia persona. También tenemos el esbo Ishegun, que es una ofrenda para triunfar en cualquier empresa, afianzar la firmeza o la seguridad en lo alto. Tenemos el esbo Isorá, que es ofrenda para alejar a los enemigos. Está el esbo Apenifitilá, que es ofrenda que se hace para que alguien no se aleje del lado de una persona. También está el esbo Alecó, que es ofrenda para combatir la impotencia sexual. También está el esbo Arisheba, que es para ofrendas para hallar empleo. El esbo Aure, que es ofrenda para alejar la muerte o para alejar la mala suerte. Esbo Alevidano, que es una ofrenda para alejar la mala suerte también. El esbo Churé es el esbo, normalmente se denomina obra. Puede ser directo o incluyendo limpieza. Se lleva a cabo en un solo día. Lleva cualquier tipo de elementos, desde granos, frutas, pescado, carne, hasta animales vivos, sacrificables o no. También puede constituir una acción, una vestimenta específica, la ejecución de una fiesta o evento, un tambor sagrado y etc. También está el esbo Kuerdu o esbo Kuerdun Mo Kuerdun. En contraposición al esbo Churé, este se ejecuta en varios días consecutivos que deberían estar previamente establecidos. Los elementos a utilizar pueden ser del mismo tipo que los empleados en el esbo Churé. También tenemos al esbo Queré, que es con vegetales, granos, carne, huevos y fruta. Y también está el esbo Fi. El esbo Fi es aquel que se efectúa de forma inmediata y con una mínima porción de cualquier elemento que sea alto y corresponda con el oricha que lo solicite, como por ejemplo el efún, que es la cascarilla, ori, que es la manteca de cacao, vela y otros ingredientes también. Tenemos el esbo Queré, que es muy similar al esbo Fi, puesto que se realiza con efecto inmediato a su marcación, pero siempre compuesto por elementos comestibles que sean del agrado de la entidad, de la deidad o del oricha. Puede ser huevos de ave, jutía ahumada, pescado fresco, ahumado, seco. Puede ser maíz, ya sea crudo o tostado, granos variados, pasteles, tamales y muchas cosas más. Está el esbo Wonu, es el que se realiza con sacrificios de animales y conlleva como conclusión un itá a los 3 días de la ejecución de la inmolación. Está el esbo
ate, esbo, catero o esbo, opón y fa. Es el esbo propio de los babalaos que se ejecuta mediante el tablero orúmila. Se emplean diversos elementos de carácter fijo, más lo que indique el orden y fa que lo prescribe. En algunos casos se complementa con elementos que marcan mediante un registro específico del mismo. Siempre se verifica la inmolación del animal. Existe una variante del mismo que es el esbo apairú, que es un poco más sencillo y no se utilizan animales vivos, sino pelos o plumas de los mismos. Y está el esbo juju e yesbali, esbo que se hace con animales de plumas. Bueno, hasta aquí, como ya hemos comentado, esbo es una palabra yoruba de múltiples y complejos significados. Por regla general, es una ofrenda hecha a un espíritu que hace uso de la sangre animal. Algunos sacerdotes opinan que esbo designa exclusivamente al eye que se ofrece para asegurar la buena fortuna. Es decir, que algunos sacerdotes opinan que el esbo exclusivamente lleva sangre para asegurar la buena fortuna. Otros, en cambio, aducen que designa una ofrenda donde se empleó la sangre. La idea de ofrecer sangre a un espíritu es un concepto cuanto menos controvertido. La teología de Ifá manifiesta claramente que hay una ley fundamental en la naturaleza que dice que no se puede conseguir algo por nada. Cada vez que un sacerdote hace una oración a cualquier espíritu demandando su ayuda, deberá ofrecer algo a cambio. Esto pone al sacerdote en armonía con la ley natural. El mismo proceso de hacer esbo es un recordatorio ritualístico de interdependencia entre todas las cosas que existen en el mundo natural. Por lo que el esbo se hace en reconocimiento a este principio como un gesto de respeto a los humanos, las deidades y las leyes de la naturaleza. Un elemento importante ya casi olvidado de este convenio es que el animal que se usa para hacer la ofrenda de sangre casi siempre se come. Indefectiblemente, un esbo es en sí mismo un convite comunal. La cantidad de sangre que se vierte dentro del receptáculo del oricha, al menos en África, es mínima, en contraposición a la diáspora, a la religión afrocubana. Los sacerdotes vierten toda la sangre en un cuenco y mojando una pluma de ella dará toquecitos de sangre en el exterior del receptáculo. Cuando nos referimos al receptáculo estamos hablando de soperas, de batea. Con el esbo se prepara una fiesta en la que participarán todos y además una oportunidad para alabar al espíritu en cuestión para renovar la fe colectiva. Ahora vamos a ver los tipos de ardimuses que se pueden inicial y utilizar. Antes de incitar el rito del sacrificio, deberá asegurarse de poseer todos los materiales requeridos y los animales tal como ha dictaminado el oráculo. También ocurre que el sacrificio puede adoptar una forma fija, por ejemplo, un sacrificio ofrecido a una divinidad popular. Esto sucede a consecuencia de la observación regular y constante de esa entidad. Si por el contrario el oráculo se consulta para algo ocasional, deberá averiguar si se requieren otras formas de ofrendas, además de la convencional, para que el culto sea aceptado en su totalidad. Para que vayan entendiendo hasta aquí qué cosa es un esbo. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy, la primera parte de este programa. Vamos a sacar prontamente la segunda parte de este programa, así que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Ifá Tito Sauré y tocar la campanita para que activen la notificación cada vez que subamos un video. Y si te gusta el video, déjale un me gusta y un comentario.